Buenos días, mi nombre es Samuel David Barliza, el grado 93, y hoy vengo a hablarle sobre el arte vanguardista. El arte vanguardista es un movimiento artístico que hace referencia a todas las obras de arte y a los artistas que son innovadores o empíricos. Normalmente ese arte hace referencia tanto a la disciplina artística como políticas o culturales. Por esta razón el vanguardismo es un impulso de todos aquellos límites que se aceptan como norma, principalmente en la lectura. El origen de este estilo de arte se asocia principalmente al arte moderno, que ya comenzó a surgir como protesta hacia este. Además, el término vanguardista hace referencia a los cambios sociales drásticos. Dentro del arte vanguardista existen diversos movimientos artísticos que creaban una renovación artística y distorsionaban las técnicas usadas para la representación artística, como fue en el caso de las disciplinas como la literatura, la música, la pintura, el cine, el teatro, la arquitectura, entre otras. Características del arte vanguardista. Dentro de este estilo de arte podemos observar diferentes características, tanto de la forma general como de manera particular. Sin embargo, las características más destacadas de esta clase de arte fue el carácter provocado que tenían sus obras. Desde esa característica comienzan a surgir subgéneros del arte vanguardista, como podemos ser arte surrealista, el futurismo, el ultraísmo, el cubismo, entre otras. Aunque fueron diferentes movimientos vanguardistas, que todos aquellos tenían varias cosas en común, que eran la lucha contra la tradición para adquirir innovación y libertad individual, la libertad y la audacia, la naturaleza experimental. Expresiones del vanguardismo. Futurismo. El futurismo es un movimiento inicial de las corrientes de la vanguardia artística. Aparece en Roma, Italia, impulsado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. En 1910 los artistas italianos Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo y Mario Giordano firmaron el Manifiesto del Futurismo. Aquí tenemos una pintura que se llama La Guerra. Fue en el 1916 del pintor futurista Giacomo Balla. Forma parte de la expresión futurismo de 1909 al 2009. Expresionismo. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX. Se centra en una gama muy extensa de campos: artes plásticas, literatura, música, cine, danza, etc. Su primera aparición fue en la pintura. Es un movimiento heterogéneo surgido como reacción al impresionismo. Aquí tenemos una pintura llamada El Grito, del pintor expresionista Munch. Del fallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más confusa y compleja. Cubismo. El cubismo es un movimiento artístico que nace en Francia entre 1907 y 1914, llevado a cabo principalmente por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Esta corriente es de las más especiales y esencialmente de los sismos, ya que no es una cualquiera, sino que es la ruptura definitiva con la pintura tradicional que empujó al resto de vanguardias europeas. Aquí tenemos una pintura llamada Caligrama, poemas de la paz y de la guerra, del pintor Guillaume Apollinaire, 1913-1916. Dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento cultural que surgió en el 1916 en Zurich, Suiza. En el Cabaret Voltaire, su creador fue Hugo Ball junto a Tristan Tzara. Su característica principal es la oposición a la razón por el positivismo. Este es
sin duda alguna el más rupturista de los movimientos. Es una provocación abierta del orden establecido, se sale de la lógica racional y es efímero por, por su rareza. La influencia del dadaísmo se extiende principalmente en el ámbito de la música. Surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo en 1920, basado en la personalidad del poeta André Breton. Su nombre viene derivado del francés surrealisme, por encima realismo, también conocido como subrealismo. Aquí tenemos una pintura llamada Geopolítica de un niño mirando el nacimiento de un hombre nuevo, 1943. Gracias.